de los ganaderos al secuestro de militares, de policías y de políticos, no solamente de civiles. Esto es una cuestión que es bueno de notar. Al principio se secuestraba solamente ganaderos por la cuestión económica, pero cuando se pasa a otro tipo de guerra, ya no tanto de guerra de guerrillas esporádicas, sino que ya hay tomas donde están en los pueblos y desfilan por los pueblos y se toman las fotografías, donde destruyen los cuarteles militares de policías y de militares. Eh, Cuando secuestran a políticos, muy conocido el caso de los diputados del Valle, llegan al centro de Cali y sacan a un grupo de diputados, desfilan con ellos por toda la ciudad, salen a la parte semiurbana, se van al campo, los militares sabían por dónde iban ellos, no hicieron nada. Lo de las pescas milagrosas, donde todo el pueblo, cualquier persona, podía haber sido secuestrada. Ibas en un bus y de pronto un retén de la guerrilla. Y entonces los civiles que tenían mucho dinero, no, si no tenían dinero, entonces secuestraban a los muchachos y los convertían en guerrilleros. Es decir, siempre todos tenían que pagar, es decir, se dio un paso diferente en este tipo de guerra. Entonces se incrementaron las vacunas, se incrementaron los secuestros, hubo otra forma de otra táctica de la guerrilla, pero también hubo otro evento. La guerrilla llegó a tener a 500 más o menos militares y civiles y políticos secuestrados. Se escapa el policía Pinchao. Y ese escape le va a dar información a las fuerzas militares, a los sistemas de inteligencia, es que ubican más o menos en qué sitio se encontraban los secuestrados. Y los secuestradores, lógicamente, que es otra forma de red. Desde el punto de vista de la sociedad, de la prensa, de los de acá, llamémoslo así de alguna manera, se trata de un secuestro. La guerrilla siempre utiliza otra palabra, retención. Ellos nunca los pueden acusar de secuestro porque ellos dicen que lo que hicieron fue una retención, que ese es un discurso manido de estos dirigentes que no tiene peso pues para muchos de nosotros. Y finalmente, el otro antecedente es la fotografía que estamos viendo ahora. Es una fotografía muy interesante. Es una fotografía que se convierte en una prueba de sobrevivencia que llegó antes del rescate en la operación Jaque. Es una fotografía muy, muy diciente porque en el fondo se ve que es selva tupida, pues usted puede llenar los otros espacios del verde que hay ahí, que viven en unas condiciones supremamente precarias. Estamos hablando, digámoslo así, un comedor, debe ser un comedor porque hay una mesa, una tabla que sirve de mesa, y hay unos palos cruzados de cierta manera que hacen de silla. Esas son condiciones precarias y eso es muy bueno con respecto a lo que sería un cambuche. Que el cambuche es un hueco o un lugar donde simplemente hay una hamaca o un chinchorro y un plástico encima. Por lo común son plásticos nada más, en una parte muy húmeda. Pero la forma como está ella vestida da a entender que la precariedad tiene que ver también con la forma como que se alimenten. Ella está supremamente flaca, demasiado flaca, su rostro es demacrado, pálido, pues lógicamente no va a estar triste en grado menor, muestra una tristeza y una soledad absoluta. Eh, Cabello largo, es decir, allá no llegan los peluqueros o las peluqueras, o bueno, perdón, para la clase a la que pertenece ella serán las diseñadores de cabello, de cara, de cuerpo, etcétera, que abundan en la clase alta. Pero hay un detalle que aparece en esa foto y es parece que ella en su
muñeca derecha o en su antebrazo derecho, parece ser que tuviera cadenas. Y esto nos lleva a una información que fue corroborada luego por Pinchado cuando se escapa, y es que él nos va a traer la noticia, y esto es una entrevista que dio hace muy poco en radio, programa nocturno, que ella intentó escaparse unas 4 o 5 veces y que en todas esas ocasiones ella fue detenida de nuevo. Es decir, ella nunca eh, albergó la policía, albergó la posibilidad de quedarse eh, secuestrada en la selva, perdida en la selva por mucho tiempo. De hecho, sí, fue mucho tiempo. Pero lo que demuestran las cadenas es que ella está encadenada. Pinchado nos da también otra cuestión, y es que en uno de los escapes que duró más o menos 3 o 4 días, junto a Clara, su amiga, ellas sufrieron castigo. Y uno de los castigos es que la encadenaron a un árbol por varios meses. No por días ni por horas, por varios meses. Cadenada totalmente. Y ahí es una prueba de que estuvo encadenada. Pasemos a la siguiente foto. La otra foto nos muestra, esta es una foto del 2 de julio del 2008, una foto que recorrió todo el mundo, donde aparecen las 15 personas liberadas. Es muy interesante la forma como se construye la fotografía. Eso en términos artísticos se denomina composición. Está centrada la foto, claro, el centro tienen que ser los personajes liberados. Ay, pero yo veo mucho más que 15 personas. ¿Quiénes son esas otras personas que aparecen ahí? Pero hay algo más. La foto tiene una parte de arriba y una parte de abajo. Pues, lógicamente que hay un cielo de fondo que tiene que tener que ver con el hecho. Lógicamente ellos fueron liberados por el aire, en helicópteros, pero no muestran los helicópteros, muestran es el avión de la Fuerza Aérea Colombiana, que fue el que los trasladó al aeropuerto, donde son recibidos tanto por el presidente de la República como por una persona que aparece recortada a mano izquierda, que es Juan Manuel Santos, que en esa época fungía como ministro de la Defensa Nacional, ya que el comandante es el que está de las Fuerzas Armadas, es el general Freddy Padilla, que está en la parte izquierda de cachucha, casi encima de la persona que está es chaqueta azul, arrodillada. Ese es el comandante general de las fuerzas militares para esa época y que fue el que autorizó el operativo. Pero ¿qué más vemos ahí? ¿Por qué ese nombre de Fuerza Aérea Colombiana? Parece ser que la persona que tomó la foto tenía una instrucción. Es decir, esa información ya nos dice, hay que mostrar el nombre de la Fuerza Aérea Colombiana. Hay que mostrar de alguna manera que la Fuerza Aérea Colombiana tuvo un papel muy importante. De hecho, también de azul está el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana en la misma foto. Entonces, a ellos no les interesaba como fotógrafos, que posiblemente sea un fotógrafo del ejército, de la policía, mostrar a los 15, quiere mostrar es otras personas. Así es como se manipula la información. Entonces, por eso aparece comandantes del ejército que no habían sido secuestrados, muy bien vestidos y con uniformes de guerra. Freddy Padilla está con uniforme de fatiga. Y aparecen también familiares en esta foto. Está doña Yolanda Pulesio, la periodista, bueno, ella ya no ejerce, pero fue periodista en mucho tiempo, que es la mamá de Ingrid Betancourt, que hizo muchas cadenas de oración para que fuera rescatada su hija, por eso ella está de rodillas. Estoy haciendo énfasis en eso de rodillas porque no es simplemente para que quepan todos y que unos tengan que estar arrodillados, otros de pie y otros tal vez montados en una tarima o en una silla, no. El arrodillamiento tiene que ver también con la parte religiosa, que es lo que trata de dar a entender
tanto Ingrid, la mamá, como el caballero que se encuentra de chaqueta azul, y el militar que más ayudó, creo que se llamaba Javier, el cabo que ayudó mucho a Ingrid Betancourt, sobre todo por ser enfermero. Establecieron una gran amistad durante el cautiverio, según nos contaban Ingrid Betancourt en alguna de sus múltiples entrevistas que dio posterior al rescate. Aparecen entonces los 15, incluyendo los 3 norteamericanos que están también ahí, que fueron rescatados. Entonces uno pregunta, ¿quiénes son las personas rescatadas? Hay 11 militares, 4 de ellos son de la policía, los otros 7 son del ejército, más los 3 norteamericanos que eran contratistas del Estado, más que todo de las fuerzas militares, que ellos habían sido detenidos y convertidos en secuestrados por la guerrilla porque manejaban avionetas para fumigar los cultivos de coca. Y la guerrilla, diga o no lo diga, siempre vivieron de la coca. Ellos son coqueros. Patrocinan el cultivo Vuelvo a y escuchar, cobran se vacuna por ello. digo, ¿Alguien está hablando por ahí? ¿Es que hay alguna pregunta? Si la hay, bueno, listo. Y además hay también una persona eh, en la foto que está en todo el centro de corbata, vestido de saco, de cachaco, como buen cachaco, que es el senador Turbay, que también había sido secuestrado y que meses antes había sido rescatado, y era una forma como de mostrarle el agradecimiento, de darle el, el abrazo a sus compañeros de cautiverio en algún momento. Y lógicamente hay unos familiares y también hay como unos ciertos elementos que vale la pena destacar. Pareciera que eh, las mujeres no pueden vivir sin el bolso, como en el caso de Yolanda Pulesio, pero los militares que han sido rescatados vienen con mochilas o con algunos objetos que trajeron de cautiverio. Hay que recordar que aquí también hay una especie de maquillaje, porque ya vimos la foto de Ingrid en cautiverio y parece ser que estuvieran en cautiverio y de un momento a otro los maquillaron, los peinaron, les cortaron el cabello, les atusaron el bigote, como ocurre con el personaje que está de verde a mano derecha, 2 personajes que están a mano derecha, con el bigote totalmente atusado. Y uno dice, ¿quién hizo eso? ¿El fotógrafo? ¿Los del ejército? ¿O posiblemente, como se puede ver en las fotos en que, o en los videos cuando los rescatan a ellos, cuando se van a montar al helicóptero, que están con las manos atadas con unas tiras plásticas, ellos ya están afeitados? Es decir, con esto estoy tratando de decir que la información también se, se manipula por parte de la guerrilla. Es decir, ellos creían que iban a ir a encontrarse con su jefe de esa época, que les que interesaba mostrarlos que estaban en buenas condiciones, y como posiblemente se iban a encontrar con una agrupación extranjera de buena caridad, llamémoslo así, que tenían buenos oficios y que estaban en diálogos con el gobierno y con la guerrilla, entonces los acicalaron. Ese acicalamiento ya no es ni de la prensa ni del ejército, sino de la guerrilla. Es decir, también hay un manejo de la información. Siguiente diapositiva. Operación Jaque es uno de los eventos más espectaculares por parte del ejército en la reciente historia colombiana, por lo siguiente. Habíamos llegado a una sin salida. El gobierno de Uribe sobre todo en el primer gobierno, persiguió demasiado a la guerrilla, y la guerrilla no le
quedó otra que irse a esconder a la selva. En la selva ellos eran duchos y allí no los podían perseguir tan fácilmente como en terrenos más abiertos. Recuerden lo del Caguán, que tuvieron mucho tiempo allá. Ellos utilizaron el Caguán para atacar a las poblaciones vecinas, para esconder allá a los secuestrados, para mandar para llevar allá a los familiares para que entregaran el dinero, les quitaban los carros. Es decir, ellos hicieron lo que quisieron en ese terreno. Y el gobierno en esa época era de Pastrana totalmente arrodillado. Qué lástima no tener que decir eso, pero uno de los peores gobernantes que hemos tenido sí ha sido Pastrana hijo, porque le entregó el poder y la tierra a la guerrilla, ellos hacían lo que querían. Y cuando se vino a repetir fue demasiado tarde. Ya después de Pastrana viene Uribe y Uribe los persigue. Uribe viene de una familia terrateniente, dueños de tierras, posiblemente con nexos con la mafia, como han demostrado algunos libros, sobre todo el padre, con ciertos negocios malucos también con los 12 apóstoles, el caso de su hermano, y no se sabe si lo de él, no puedo afirmar eso, pero de todas maneras eso aparece en los comentarios. Y él y su familia sufrieron extorsiones, de hecho una de sus fincas fue quemada por la guerrilla. Entonces había como un odio mutuo. El Uribe persiguiendo a la guerrilla y Uribe tratando de vengarse, porque eso se llama es venganza de lo que le hicieron a su padre y a su familia. Su ministro de Defensa en esa época fue Juan Manuel Santos. En esa época eran amiguísimos, después se declararon enemigos acérrimos de forma pública, pero de todas maneras fue Juan Manuel Santos que con Freddy Padilla, el general Freddy Padilla de León y Mario Montoya, que fue el que dirigió el operativo, dieron el visto bueno para que se hiciera el rescate. De parte de la guerrilla podemos decir que ellos llegaron a tener mucho poder, demasiado poder. Primero en forma de guerra de guerrillas esporádica, pero después ya fue que se enfrentaron al ejército. Es que increíble que en el Caguán desfilaran miles de guerrilleros con uniforme nuevo porque tenían tanto dinero, armados hasta los dientes, no como se dice muchas veces que le encuentran cogen a unos guerrilleros y le encuentran pistolitas y revólveres, no, armados hasta los dientes, así nos los mostraba la televisión. Formados, disciplinados. Y lógicamente uno va a ver un poco de campesinos que han sido sacados de sus tierras y de sus casas. De otro lado, la guerrilla tuvo mucho poder porque logró que el Estado comenzara a pensar en un diálogo, que fue lo que hizo con Pastrana y que fue un juego. Lo de la silla vacía que se puso de moda desde esa época, da mucho a entender con quién se iba a dialogar cuando el jefe máximo no fue capaz de ir a hablar allá con, con el presidente de la época, Pastrana. Pero a mí lo que más me interesa de todo esto es, lastimosamente no puede bajar la foto, cuando el periódico El Tiempo saca la fotografía anunciando al día siguiente lo de la operación Jaque, también hace lo mismo que hizo Stalin, también hace lo mismo que hace Putin y que hacen todos los gobiernos. Desaparece de la foto a 14 personas de las 15 rescatadas. Y elige el consejo de redacción, esto es una lección, el consejo de redacción elige que no van a mostrar la foto que vimos ahora de los 15 liberados, elige nada más a una persona. Lógicamente, como pueden ustedes pensar, elige a Ingrid Betancourt. ¿Por qué elige solamente a Ingrid Betancourt? Mi pregunta puede tener varias respuestas. En primer lugar, por ser mujer. Segundo, por estar maquillada, bien peinada, bien vestida de uniforme militar.
Eso es también muy diciente, que se está transmitiendo en el juego. Tercero, por ser una política, y una política que combatió mucho la corrupción y que habló muy duro cuando fue senadora. Y la otra posibilidad sería por, de todos los que estaba allá, para la guerrilla era el personaje más importante en el momento de hacer una conversación con el gobierno. Y si se aspiraba en ese momento a hablar con Álvaro Uribe, pues tenía, digámoslo así, la reina de, de todos los, de todas estas fichas que tenían los guerrilleros allá en la selva era Ingrid Betancourt, lógicamente, ex candidata a la presidencia de la República. De hecho, cuando la guerrilla la secuestra, ella está en campaña política con Clara, ella va en un carro blindado con escoltas. No, a la guerrilla le importa un comino si tienen escoltas o 20 o 30 o 50 escoltas, si es blindado o no es blindado, es guerrilla. Y si se le meten al terreno de ellos, ustedes pueden ir a cualquier parte de Colombia, llámese Nariño, pues está el Charco, a Guapí, a la frontera entre Colombia-Ecuador, la frontera Colombia-Venezuela en Arauca, en norte de Santander, donde no está el ejército, no está la policía, y ya les han dado el mensaje, las disidencias, que es la misma guerrilla de las FARC. ¿Dónde están los del ELN? Vaya a ver usted cómo están matando policías y soldados allá. Están saliendo de allá del miedo que le tienen a la guerrilla. ¿Por qué? Porque les han lavado el cerebro. Y a ellos les importa un rábano que les maten 1, 2, 50, 100 guerrilleros. Ellos los paren a montones porque pasan por las fincas y sacan a la gente y las obligan a trabajar para ellos. Entonces, es una situación muy aburridora. Pues bien, el periódico El Tiempo, por su elenco o mesa de redacción, elige una foto y desaparece 14 personas. Eso es muy interesante. ¿Por qué las desaparecen? Pues lógicamente como que si fuera Ingrid el símbolo que encarnara a todos los secuestrados de esa época. Pues bien, vamos a pasar esto de la fotografía a un texto escrito. En este texto, ahí dice de dónde está tomado un artículo que escribió. Esta es una versión muy interesante porque es del diario El País de Madrid, en España, publicada al día siguiente. Por eso es el 3 de julio del mismo 2008, que es el día siguiente de la operación Jaque. Extraje un fragmento, por eso está entre corchetes el inicio y el final, porque extraje algo que me interesaba, pero que les interesa también mostrar a ellos. Dice así: en esos momentos, a bordo del helicóptero Ingrid Betancourt, 3 estadounidenses expertos en erradicación de cultivos de coca y 11 militares, aquí militares es tanto policías como militares, compañeros de cautividad, lloran de alegría y abrazan a sus salvadores. 4 tripulantes y un comando de élite formado por 8 hombres y una mujer que han afrontado la operación desarmados. Aquí hay una información muy interesante, porque se hace de la misma manera que en la foto una persona y desaparecen los 4, acá se hace un orden. Primero aparece Ingrid Betancourt, en importancia la primera, en importancia vienen los 3 estadounidenses y después vienen los 11 militares. Esta es otra forma de manipular la información. Aquí hay un orden de cómo se presenta la información. Pero dice otra cosa. Por un lado están los secuestradores, vienen ellos en un helicóptero y están mostrando su alegría y su agradecimiento a quienes, a los 4 tripulantes de los 2 helicópteros, porque fueron 2 helicópteros, uno que permaneció en el aire y el que bajó por los secuestrados. Y un comando élite formado por 8 hombres y mujeres. Esto se vino a saber después. Ese comando élite, todos eran militares, en primer lugar.
ese grupo élite tenía una comunicadora que era la mujer a la que se refieren ahí. Después vamos a saber que, después se vino a saber que ella fue la que con su voz trató de imitar a la de una guerrillera y que logró convencer a César, que era el que tenía en esa época, porque muchos pasaron como los encargados de estar con los secuestrados. Él fue el que reunió a los, porque estaban divididos en tres grupos, y ese otro grupo de 8 personas de apoyo que fueron en los helicópteros. Y finaliza con una palabra muy interesante y es que estuvieron desarmados. Es decir, siempre ellos están armados, pero para esa operación estuvieron desarmados. Es decir, le va a dar una cierta importancia o va a ser el texto finaliza ahí resaltando que es un operativo de inteligencia. No necesitaron armas para ello. Pasamos al siguiente texto, por favor. Pasamos al periódico El Mundo en su versión internacional. El Mundo, lógicamente, también es de Madrid. Estos son los dos grandes periódicos. Bueno, está también el ABC en Madrid, pero el Mundo y el País son los principales allá. Y tiene un título. Este es el inicio, cómo se inicia. El ejército colombiano se infiltra en las FARC y rescata a Ingrid Betancourt y a 14 rehenes. Arranca diciendo de la importancia del ejército colombiano. Se les metió a las FARC, cuando ocurría todo lo contrario, que eran las FARC las que se filtraban en el ejército. Y rescata a Ingrid Betancourt y a 14 rehenes. Paradójicamente, paradójica, no. De manera similar, tanto en la prensa colombiana del tiempo, como en el país y en el mundo, primero está Ingrid y después están los 14 rehenes. Y después vamos a ver acá que el texto cuando comienza nos va a dar la razón. Sobresale la palabra después de la fecha, la palabra urgente. Es el extra que llamamos acá, en España. El texto comienza diciendo la francolombiana Ingrid Betancourt secuestrada por las FARC en 2002. Nada más secuestraron a ella. Recuerda que arriba dijeron 14 rehenes, pero la pusieron a ella de primera. Aquí también la vuelven a poner de primero, pero nos dan un datico. Francolombiana. Entonces, a las hipótesis iniciales que decía yo de por qué la habían secuestrado, habría que añadirle también ese elemento que aparece ya por primera vez en este escrito, en esta noticia tomada del Mundo. Hacen énfasis en que ella tiene doble nacionalidad. Por eso su apellido está escrito terminando con C-O-U-R-T, Kurt, para dar a entender la forma como se escribe ese apellido en ciertas zonas de Francia, y en muy pocas de España, sobre todo en el área catalana, por la influencia que tienen los franceses en Cataluña. Entonces aquí se dice es francolombiana y resulta que, vamos a ver si tiene razón, ha sido rescatada en una operación del ejército colombiano en buenas condiciones de salud junto a otros 3 rehenes estadounidenses. Entonces sí tengo razón yo al hacer una lectura de por qué francolombiana va más importante, después están los estadounidenses y dónde están los colombianitos nuestros. Pues en tercer lugar, y en esto coincide con el periódico El País. 11 militares. Ahí no dice nada de colombianos, la inferencia la hace el lector, lógicamente, que permanecieron en poder de la guerrilla, según ha anunciado el ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos. Algo diferente al texto del País, del diario El País, aquí cita una fuente. Eso es muy importante en los textos. ¿Quién fue el que comunicó la noticia? ¿Quién dice la noticia? Y eso es lo que tiene que ver con el tercer texto que he escogido para el día de hoy, que es mucho más interesante. Pasamos al tercer texto, por favor. Es un poco más extenso. Está tomado de la página oficial del Ejército Colombiano. Dice comunicado de prensa del Ejército.
Nos permitimos comunicarle a la opinión pública nacional e internacional. Hay un error en la digitación, lo acabo de ver acá, qué pena, es 3007 del 2008, no es 3006, 3007. Nos permitimos comunicarle a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente. En una operación especial de inteligencia planeada y ejecutada por nuestra inteligencia militar fueron rescatados sanos y salvos 15 de los secuestrados. Casi no me alcanza porque estoy dando a entender que no manejan puntuación estos señores. Parece ser escrito por un militar. Que se encontraban en manos de las FARC. Entre los secuestrados rescatados se encuentran, volvemos a lo mismo, Ingrid Betancourt, siempre de primera ella, los 3 ciudadanos norteamericanos, ellos son ciudadanos, muy bien, y 11 miembros de nuestra fuerza pública, miembros. Entonces, miren y verá cómo también los adjetivos dicen alguna cosa. Fueron rescatados en una operación en donde se logró infiltrar la primera cuadrilla de las FARC, comandada por alias César, la misma cuadrilla. Vuelvo a repetir, yo no sé, cuando uno repite una palabra, le dicen es que usted no tiene sinónimos, usted le falta. No, aquí es intencional la palabra cuadrilla, para referirse lógicamente a los guerrilleros, que ha mantenido durante los últimos años a un grupo numeroso de secuestrados en su poder, a través de diferentes procedimientos, no se dicen cuáles, eso es inteligencia militar, reserva, se logró también infiltrar al secretariado. Y es muy importante, cuando usted llegue y mira los documentos o los textos de noticias de la época, siempre la palabra secretariado llevaba la S mayúscula. Un militar no se va a ponerle mayúscula a secretariado. Lógicamente los 8 o 9 personas que mandaban en la guerrilla, los que tomaban las decisiones y los que eran elegidos, dizque popularmente, por todos los guerrilleros. Como los secuestrados estaban divididos en 3 grupos, se logró que se reunieran en un solo sitio y luego se facilitara su traslado al sur del país para que supuestamente pasaran directamente a órdenes de Alfonso Cana. Siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que nos dice este texto? ¿Qué es lo que yo veo y cómo se maneja toda la información? Sigue diciendo. Se coordinó para que los secuestrados fueran recogidos en un sitio predeterminado por un helicóptero de una organización humanitaria ficticia. Se coordinó también que el propio alias César y otro miembro de su Estado Mayor viajaran personalmente con los secuestrados para entregárselos a Alfonso Cano. Los helicópteros, que en realidad eran del Ejército Nacional y tripulados por personal altamente calificado de nuestra inteligencia, recogieron a los secuestrados en inmediaciones del departamento del Guaviare hace unos minutos y están volando libres, sanos y salvos a San José. Allá abordarán un avión que los llevará a Tolemaida. Alias César y el otro miembro de su cuadrilla fueron neutralizados en el helicóptero y serán entregados a las autoridades judiciales para que sean procesados por todos sus delitos. A los miembros de la cuadrilla que acompañaron a César en la operación de entrega, unos 15 más o menos, como al resto que se encontraron a unos kilómetros, decidimos no atacarlos y les respetamos la vida en espera de que las FARC, en reciprocidad, suelten al resto de los secuestrados. Siguiente diapositiva. Esta operación, que se denominó Jaque, es una operación sin precedentes que pasará a la historia por su audacia y efectividad y que deja muy en alto la calidad y el profesionalismo de las Fuerzas Armadas colombianas. Ya lo había anticipado diciendo que eran de buena voluntad, que no mataron a los que podían haber matado. 15 secuestrados rescatados sin disparar un solo tiro. Mis felicitaciones muy sinceras a nuestros hombres de la inteligencia del Ejército Nacional, al general Mario Montoya Uribe, su comandante, y al general Freddy Padilla de León, quien estuvo al frente de la operación de principio a fin. El país, el mundo y los seres queridos de los secuestrados no tendrán cómo agradecerles a estos generales y a sus hombres semejante operación de rescate. Seguiremos trabajando día y noche para lograr la liberación del resto de los secuestrados. Una vez más hacemos un llamado a los nuevos cabecillas de las FARC para que depongan las armas, para que no se hagan matar ni sacrifiquen a sus hombres, para que se desmovilicen.
El gobierno le reitera que si quieren entrar a negociar en serio y de buena fe, les ofrecemos una paz digna. Siguiente, ya para terminar. Los liberados son, y aparecen los nombres, y paradójicamente se comprueba lo mismo que hizo el país, lo mismo que hizo el mundo, lo mismo que hizo el tiempo, y lo mismo que hacen aquellos que tienen el poder, que hacen clasificaciones. Empieza primero Ingrid Betancourt, luego vienen los tres norteamericanos, Kate Stanton Thomas, Howard González y Mark González. Esos son los tres norteamericanos. Aquí hay un problema y traté que quedara bien claro. Parece ser que los militares no saben nada de ortografía. No hay ninguna coma. Yo no veo ninguna coma y por eso cuando leo yo a Keith Stanton, Thomas Howard, seguí con Mark González como si no hubiera ahí un descanso. Y después vienen también en un orden donde aparecen primero los rangos militares de los más altos, el teniente Juan Carlos Bermeo. Y termina el último, sería el cabo primero José Miguel Arteaga del Ejército. Ah, no, sigue el cabo primero. Ah, bueno, el cabo primero Armando Flores del Ejército. Están por encima. Y después vienen los policías, cabo primero Julio Buitrago de la policía, subintendente Armando Castellanos de la policía, teniente Vianey Rodríguez de la policía, cabo primero John Jairo Durán de la policía. ¿Ven cómo hay un ordenamiento? Eso se llama manipulación de la información. Primero la mujer, después los norteamericanos, ninguno de ellos sale de ese esquema, y luego los militares, pero resulta que los militares, primero están los militares y están los policías. Pero a más de las faltas de comas, ustedes ven la ortografía horrorosa. Flores sin la tilde, Durán sin la tilde. Es horrible. Y finalmente aparece el responsable de eso, que es Ministerio de Defensa Nacional, miércoles 2 de julio de 2008. Esta sí es la fecha que fue, mientras que volaba el helicóptero de Tolemaida a Bogotá, se hizo este comunicado. Por favor, la última. Creo que penúltima, que vamos a terminar. Son tres textos sobre el mismo tema. Los escritos, la liberación de 15 rehenes en poder de los FARC, con enfoques y énfasis muy diferentes. Mientras los dos primeros destacan a la excandidata política Ingrid Betancourt, algo semejante a lo de la foto de página entera publicada por el periódico El Tiempo en su edición especial. Al igual que en la época staliniana y la de Putin actual, no es que se borre a las personas. Intencionalmente de los 15 eligen la figura más significativa por ser mujer, por ser una política con ideas originales, por el antecedente de la fotografía del rey, que esto es muy importante, el antecedente, por su enfermedad, ella estaba enferma en esa época, por sus castigos ante sus intentos de escape por ser candidata presidencial y por lo otro que dije de ser de origen francés. Y la última, noticia de dos medios de prensa extranjeros en oposición al comunicado de la prensa oficial de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa. La noticia, con su estilo piramidal, en contra de la acumulación de datos en un solo párrafo de los militares de carácter de autoalabanza. Fíjense, verá que lo que persigue el texto del Ministerio de Educación es que tenemos que estar altamente agradecidos, tanto los familiares como el pueblo colombiano, que ellos han hecho, han tenido rasgos de humanismo, de derechos humanos que no ha tenido la guerrilla, sacaría uno por inferencia. Es decir, hay una autoalabanza permanente en el texto, fuera de ser un texto que es una chorrera, no tiene ningún punto aparte a pesar de tomar temas diferentes. Es un chorro completo el comunicado del Ministerio de Defensa. Hay un énfasis en Ingrid Betancourt, que es ciudadana de doble nacionalidad, en contra de los demás otros rehenes. Los datos generales sin entrar en detalle, en contra de la relación detallada de todos los eventos que culminan de forma exitosa. Esto da a entender que fue muy planificada, que la guerrilla fue infiltrada, que hay superioridad táctica y de espionaje, que se emplean diferentes estrategias para lograr un objetivo, no importa los que sean. Después vinimos a saber que el helicóptero tenía la Cruz Roja ahí,
que posiblemente se le dio dinero a uno de los dos, sea a Gafas o a César. Todo el mundo dice que fue a César porque su novia, compañera de vida, su esposa, estaba detenida de un momento a otro. Sale ella de la cárcel por obra y gracia, a pesar de ser guerrillera. Hay muchos guerrilleros que todavía están en la cárcel. Y fuera de eso, la mandan a Estados Unidos. De César no volvimos a saber nada, no se sabe nada. En cambio, Gafas sigue en la cárcel todavía acá. Que el ejército, después de muchos tropiezos militares, está a la vanguardia, que el operativo corresponde a una política de Estado. En últimas, lo que está detrás ahí es que Uribe acabó la guerrilla, según se decía en esa época. Con estos dos elementos, uno fotográfico o visual y ilustrado, y con el otro visual escrito, estoy dando a entender que siempre hay una manipulación de la información. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, profe Álvaro. Después de escuchar su análisis alrededor de este tema tan interesante, ya lo decía usted que pues siempre la subjetividad está mediada ahí en lo que se escribe, en cómo se planteaban este tipo de noticias. Muy claros los ejemplos de cómo en primer lugar pues dejaban en este caso o le daban relevancia a Ingrid y los demás secuestrados no es que no existieran, pero quedaban digamos que en un segundo plano. Gracias, estimada colega Marta Lucía. Y espero que a todos les haya servido. Habría muchas otras cosas en las fotografías y en el texto, pero lo reduje a una hora, tal como había prometido. Que estén muy bien, jóvenes. Eh, Sí, Profe, les dejo el link de asistencia para que las personas que nos han acompañado el día de hoy pues puedan diligenciarlo. Y demos un espaciecito para ver si alguien más tiene alguna duda o alguna inquietud. listo, muy bien. Estaré atento. Listo, aquí también estamos súper pendientes. Buenas tardes. Sí, profe. Buenas. Bueno, tenemos algunos inconvenientes acá con el internet.
Me confirman, por favor, si me escuchan, es que tuvimos un inconveniente con el internet de la universidad. No. Buenas Sí, tardes, la- ¿sí me Bueno. escuchan? Entonces estamos atentos por si alguien tiene alguna inquietud o si por el contrario la temática ha sido clara, que por la explicación que nos ha dado el profe Álvaro, pues ha sido también muy certera y ha abordado unos temas muy pertinentes a cómo se analiza la información y cómo los medios también valga la redundancia, median sus intereses al momento de plantear las noticias, ya sea a través de una fotografía, como nos mostraba él en la fotografía donde se mostraban los secuestrados liberados, cual prácticamente como un montaje, no como venían, sino muy excesivamente organizados o a través de la parte textual, que estaríamos hablando pues de la semiótica de la información. Profe, hay una pregunta en el chat. Listo, ya voy a revisar entonces. Listo, muy bien. Ya estamos acá teniendo el acceso al chat. Espérenme en un momentico que tuvimos acá que cambiar rápidamente de equipo. Bueno, por acá nos pregunta Paola Patricia Pacanchique, ¿de qué manera fortalecer en nuestros estudiantes de la modalidad virtual habilidades para validar la veracidad de la información que circula, por ejemplo, en las redes sociales? Bueno, acá tenemos, realmente ha sido un poco complejo las cuestiones del acceso vía Internet, porque parece que nuestro conferencista también se quedó sin Internet. O sea, poseemos problemas con el Internet. Sí, el profesor Álvaro efectivamente está desconectado, pero vamos a extender esas preguntas o inquietudes que se han desprendido de esta conferencia para que posteriormente él nos pueda dar su respuesta. Agradecemos entonces pues a los participantes del día de hoy en este primer ciclo de conferencias del semestre 2022-1, un espacio de interacción entre estudiantes, docentes, graduados y comunidad en general. Y el día de hoy abordamos el tema de la semiótica de la información con el docente Álvaro Eduardo Cano Betancur. Agradecemos su puntual asistencia, su participación y al haber estado atentos y no haberse desconectado a pesar de los múltiples inconvenientes, sobre todo de carácter técnico que hemos tenido en esta tarde. Nuevamente enviamos el enlace donde ustedes pueden diligenciar la asistencia. Ahí está en el Profe, chat. profe, se preguntó muy a menudo en el chat si la conferencia va a quedar grabada en algún link. Sí, efectivamente, la conferencia quedó grabada. ¿Y se puede Entonces, revisar dónde? posteriormente a quienes queden registrados les enviamos el link de la grabación. Muchas gracias. Ujú. Bueno, que tengan una excelente tarde y muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de conferencias del programa de Ciencia de la Información y la Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Muchas gracias. gracias. Muchas Buenas tardes, gracias. hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, una feliz tarde para todos y todas.